Muy buenas noches, estimada docente, doctora Sandy Elizabeth Játiva Aguirre, docente de la Cátedra de Derecho Penal 2. Somos el grupo número 5 del paralelo C2. En este caso, nuestro grupo va a presentar lo que es el tema de aplicación de principios constitucionales de delitos contra la propiedad en el derecho penal. Vamos a revisar una pequeña introducción de cuál es el objetivo de estudio de este tema. Específicamente es profundizar los principios constitucionales que están relacionados al ámbito de la materia penal y su importancia que tiene relevancia en el sistema de justicia ecuatoriano y su aplicación en las diferentes jurisdicciones. También tenemos un pequeño antecedente en el cual vamos a revisar que estos principios buscan un fin específico, asegurar el sistema penal y que sea equitativo, justo y respetuoso de los derechos fundamentales de todas las personas, evitando el abuso del poder estatal y garantizando la protección de todos los ciudadanos. Como primer principio que vamos a revisar, estudiaremos el principio de seguridad jurídica. En sí, ¿qué consiste el principio de seguridad jurídica? Es el principio que sirve como base del sistema penal. Es la que asume un papel fundamental para garantizar el proceso penal y sea justo, eficaz, equitativo. El fundamento principal radica en que la seguridad es la comprensión de que cada individuo posee la capacidad de comprender las ramificaciones legales que puedan surgir de acuerdo a sus acciones que haya realizado. En pocas palabras, podemos también decir que el principio de legalidad penal está íntimamente relacionado o ligado al concepto de la seguridad jurídica, que afirma que ninguna persona debe ser sancionada a menos que exista una ley correspondiente que sancione explícitamente su conducta. Otro elemento muy importante de este principio de seguridad jurídica es que se encarga de garantizar el procedimiento penal y que éste sea justo y adecuado para todas las personas involucradas, que sirve también para salvaguardar no solo los derechos de los imputados, sino de todas las víctimas y la sociedad en general. Muchas gracias. Buenas noches, estimada docente. Mi nombre es Graciela Emperatriz Isbeseyeri. En este momento voy a discernir acerca del principio de la legalidad. El concepto de legalidad sirve como piedra angular en cualquier sistema jurídico democrático, defendiendo los principios del Estado de Derecho, específicamente en el ámbito de derecho penal. Este principio afirma que las personas no pueden ser sancionadas por acciones que no estén específicamente tipificadas como delitos por la ley. El inicio de este principio se remonta a la era de la Ilustración y la lucha contra el absolutismo. Surge como una respuesta directa al mal uso de la autoridad punitiva por parte de los gobernantes y se solidifica como una salvaguardia para los individuos contra los caprichos de quienes ostentan el poder. Este principio lo podemos encontrar en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El objetivo principal es garantizar una comprensión clara de la ley al establecer que cualquier acción que sea punible debe estar claramente definida y accesible para todos los individuos. Al cumplir esta función, se desempeña un papel crucial en la salvaguardia de los derechos fundamentales de las personas. Montes 2009 asegura que ninguna persona puede ser condenada sin la existencia de una ley preexistente que lo establezca expresamente, perseverando así el derecho de la presunción de inocencia y evitando una persecución injustificada, ya que las personas tienen la oportunidad de comprender y cuestionar la legalidad de los cargos que se les imputen. El Estado de Derecho se basa en el principio de legalidad cuando se trata de asuntos penales, que sirve como base fundamental. La trascendencia histórica de este principio, su vinculación con la seguridad jurídica, su función de freno a la potestad punitiva del Estado y su salvaguardia de los derechos fundamentales la convierten en una garantía indispensable para la sociedad. A pesar de los obstáculos existentes, es imperativo reafirmar y potenciar que el principio de legalidad, como piedra angular, es un sistema penal justo e imparcial que beneficie a todos los individuos de la comunidad. Muchas gracias.
Muy buenas noches, estimada docente. Mi nombre es de la Cruz Córdoba José Osvaldo. Y continuando con la exposición, veremos lo que es el principio de legitimidad. Nos dice que el principio de la legitimidad, este se da cuando existe el apoyo del pueblo, que tiene que ver con los valores culturales y de las normas. La legitimidad es auténtica, equitativa, razonable y justa. En el mandato de John F. Kennedy, el presidente de los Estados Unidos, es un claro ejemplo de legitimidad y legalidad. A 2 años de su mandato, en 1963, este fue asesinado y asume el cargo el señor vicepresidente Lyndon Johnson, siendo este su mandato legal, porque así lo decía la ley, pero no legítimo, porque no contaba con el apoyo del pueblo. Como conclusión, el punto en común de la legalidad y la legitimidad es un Estado transparente, teniendo una ciudadanía activa. A continuación, mi compañero. Saludos, estimada catedrática. Mi nombre es Ronald Jefferson Carriel Palma y en este momento voy a participarles la explicación del principio de motivación. Este principio se refiere a la obligación que tienen los tribunales y jueces de fundamentar y justificar las decisiones que son adoptadas dentro de un caso penal. Implica que las resoluciones judiciales deben estar respaldadas por una argumentación sólida y clara que explique cuáles son las razones que llevaron a tomar determinada conclusión. Dentro de este principio podemos destacar que es fundamental en el ámbito penal, ya que garantiza transparencia e imparcialidad dentro del sistema de justicia, al requerir que los jueces expliquen de forma detallada cuáles son las razones que motivaron su decisión. De este modo, se evita la arbitrariedad y se promueve un alto nivel de confianza en el sistema legal. Adicional a ello, permite que las partes involucradas puedan comprender de mejor forma cuáles son los fundamentos de la sentencia y, en caso de que aplique, facilita la revisión por parte de instancias superiores. Dentro de este principio tenemos que debe responder a cuestiones como la razonabilidad lógica, la concreción, la claridad y la congruencia. Estos elementos son fundamentales dentro de una motivación de sentencia penal, ya que hacen referencia a que los argumentos deben ser coherentes, lógicos y consistentes. En el caso de la concreción, se refiere a que las razones presentadas deben ser específicas y detalladas, evitando generalidades o vaguedades. La claridad exige que las explicaciones sean comprensibles y que eviten ambigüedades, y la congruencia implica que la motivación debe estar en consonancia de los hechos probados y las normas aplicables, evitando contradicciones e incoherencias. Es muy importante además que destaquemos que dentro del principio de motivación y dentro del ámbito legal, el término fundamentar y motivar no se consideran sinónimos como regularmente en la praxis. Y esto incluye o tiene que ver con el hecho de que en el ámbito legal o legalmente hablando, fundamentar hace referencia a la obligación de los jueces a establecer cuáles son las bases de las leyes aplicables y cómo se aplican a los hechos del caso, mientras que motivar se refiere a la obligación de explicar las razones y argumentos detrás de una decisión tomada. Se relaciona con otros principios la motivación, como el principio de presunción de inocencia, el principio del debido proceso y el principio de legalidad, que como ya explicó mi compañera anteriormente, exige que no puede haber una sanción sin una ley previa que establezca la sanción por un determinado comportamiento. Eso en cuanto a mi participación. Muchas gracias. Buenas noches, estimada docente. Mi nombre es Estefanía Monserrate Basurto Andrade, del paralelo C2. A continuación voy a hablar sobre el principio de iuria novit curia. Se dirá que este principio establece que es la responsabilidad del tribunal o juez a aplicar correctamente el derecho en todo caso, inclusive si las partes no han invocado o argumentado específicamente el caso. Este principio implica que el juez tiene la obligación de conocer y aplicar correctamente las leyes penales pertinentes, independientemente si las partes lo han mencionado o interpretado adecuadamente las leyes en su proceso debido.
Esto significa que el tribunal no está limitado por los argumentos presentados por las partes y puede aplicar normas legales que sean relevantes para el caso, incluso si no se han invocado específicamente. Este principio tiene como objetivo el garantizar que se haga justicia en el ámbito penal y que el juez tenga la responsabilidad de aplicar correctamente el derecho, inclusive si las partes no han hecho referencia a ciertas normas o argumentos legales relevantes. De esta manera, el tribunal puede evitar que se cometan errores o injusticias basadas en la falta de conocimiento de las partes o de toda omisión. Sin embargo, es importante destacar que el principio del iuria novit curia no permite a todo juez tomar decisiones arbitrarias o desconocer los argumentos y pruebas presentadas por las partes. El tribunal aún está sujeto al deber de imparcialidad, es decir, que debe asegurarse de que las partes tengan la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas relevantes. Por último, mencionaré que el principio iuria novit curia busca asegurar la justicia y evitar que los errores sean basados en la falta de conocimientos de las partes y así que se cometan injusticias o imparcialidades. De mi parte es todo. A continuación, mi compañero. Estimada docente, les saluda el estudiante Moyano Vaca Jairo René. A continuación, da inicio del principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad es un concepto fundamental en el ámbito penal y se refiere a la idea de que las funciones y las medidas adoptadas por el sistema de justicia penal deben de ser proporcionales al delito cometido. En otras palabras, implica que las consecuencias legales impuestas a un individuo deben estar en equilibrio con la gravedad de la conducta delictiva y con los fines de pena. Tomando en cuenta que el principio de proporcionalidad busca evitar que las penas sean excesivas o inadecuadas en relación con el delito cometido. Se basa en la premisa de que las sanciones deben ser necesarias, adecuadas y proporcionadas para alcanzar los objetivos legítimos del sistema de justicia penal, como la prevención, la retribución, la rehabilitación y la protección de la sociedad. En el contexto del principio, se consideran varios aspectos para determinar la gravedad del delito y la correspondiente sanción. Algunos de estos aspectos incluyen la naturaleza y circunstancias del delito, el grado de participación o culpabilidad del acusado, los antecedentes penales, el daño causado a la víctima o a la sociedad, así como cualquier factor atenuante o agravante relevante. Además, el principio de proporcionalidad también se aplica en la interpretación y en la aplicación de la ley penal. Los tribunales deben asegurarse de que las leyes penales sean claras, precisas y proporcionadas, evitando la aplicación indiscriminada o desproporcionada de las mismas. Es importante destacar que el principio de proporcionalidad no implica que todas las penas deben ser idénticas o iguales para delitos similares. La proporcionalidad se basa en una evaluación individualizada de cada caso, teniendo en cuenta las circunstancias específicas y los principios de justicia. Por último, tomando en cuenta que el principio de la proporcionalidad en el ámbito penal establece que las sanciones y medidas adoptadas deben ser proporcionales al delito cometido. Esto busca garantizar que las consecuencias legales sean necesarias y adecuadas en equilibrio con la gravedad del delito y los objetivos del sistema de justicia penal. Eso sería todo. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Saludos cordiales, estimada catedrática. Reciba un cordial saludo de Marco Medina Ruiz, estudiante del paralelo C2. Hablaremos en este momento de lo que es el principio de ponderación. Este principio es un concepto jurídico que se aplica en el ámbito penal y se relaciona con la necesidad de equilibrar y sopesar diferentes intereses en la toma de decisiones judiciales. En el ámbito penal, el principio de ponderación implica que los tribunales deben considerar y evaluar cuidadosamente los derechos e intereses en juego, como los principios de justicia, equidad y proporcionalidad, al momento de tomar decisiones sobre la responsabilidad penal, la imposición de penas o la aplicación de medidas de seguridad. Este principio se aplica especialmente en situaciones en las que un conflicto entre dos intereses de las personas involucradas en un caso penal. Un ejemplo de esto podría ser dar situaciones en las que se enfrenten derechos del acusado versus la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo, con los derechos de las víctimas como el derecho a la reparación y a la justicia. En la reparación de los tribunales, se deben evaluar cuidadosamente las circunstancias específicas del caso, considerando factores como la gravedad del delito,
las circunstancias personales del acusado, el impacto sobre las víctimas y la protección de la sociedad. El objetivo es buscar, vuelvo a repetir, un equilibrio adecuado entre los diferentes intereses y valores, tomando en cuenta los principios de justicia y proporcionalidad. La aplicación de este principio en la normativa ecuatoriana, pues, en el ámbito penal, implica que hay un equilibrio y la evaluación cuidadosa de los diferentes intereses, derechos y principios en juego al tomar decisiones judiciales. Busca encontrar un balance adecuado entre los derechos del acusado, las necesidades de la víctima y la protección misma de la sociedad. En la normativa ecuatoriana, pues el principio de ponderación tiene aplicación en el ámbito penal, al igual que en otros campos del derecho, aunque no existe una legislación específica que regule exclusivamente la aplicación de este principio en Ecuador. Se reconoce sí su importancia y se aplica a través de la interpretación de los jueces. Colisión de principios. Cuando se produce una colisión de principios en un caso penal, es decir, cuando entran en conflicto derechos e intereses protegidos por diferentes principios legales, los tribunales ecuatorianos deben realizar una ponderación para determinar cómo resolver dicho conflicto. Esta tarea de los jueces realizan una evaluación de los principios que se involucran, consideran las circunstancias particulares del caso y buscan encontrar un equilibrio adecuado entre los intereses en conflicto. Esto sería todo. Muchas gracias. Buenas noches, estimada docente. Mi nombre es María Eugenia Aray Jiménez y mi principio es de debida diligencia. El principio de debida diligencia es un concepto esencial en el ámbito penal. Se refiere a la obligación de las autoridades judiciales y de investigación de actuar con diligencia y cuidado en la investigación, persecución y enjuiciamiento de los delitos. El objetivo es garantizar un proceso justo, imparcial y eficiente y proteger los derechos fundamentales de todas las partes involucradas en un caso penal. En el ámbito penal, este principio se aplica a diferentes etapas del proceso, incluyendo la recolección y preservación de las pruebas, la investigación de los hechos, la identificación y el enjuiciamiento de los responsables y la imposición de las penas correspondientes. La aplicación del principio de la debida diligencia en el ámbito penal es fundamental para asegurar el respeto a los derechos fundamentales, establecer la verdad y administrar la justicia de manera equitativa y eficiente. Está respaldado por los instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. También podemos decir que implica la obligación de actuar con cuidado y diligencia en todas las etapas del proceso penal, ya que busca garantizar un proceso justo, proteger los derechos de las partes involucradas y lograr una resolución eficiente y equitativa de los casos. A continuación, mi compañero. Saludos cordiales, estimado docente. Mi nombre es José Leonardo Alvarado Solórzano y yo les hablaré sobre el principio de congruencia. El principio de congruencia exige que la decisión final del tribunal se ajuste a los términos y límites establecidos por la acusación y que sea respaldada por los elementos probatorios que se han presentado durante el juicio. Esto garantiza la coherencia entre lo alegado por la parte acusadora y lo establecido en la sentencia. Dentro del principio de congruencia tenemos varios aspectos que son clave. Entre ellos tenemos la acusación precisa, lo cual es presentada por el Ministerio Público o la parte acusadora, la cual debe ser clara y precisa. El tribunal solo puede pronunciarse sobre los hechos y delitos descritos en la acusación. Otro punto clave son las pruebas presentadas. El tribunal debe basar su decisión en las pruebas presentadas durante el juicio. Esto implica que la sentencia debe estar respaldada por los elementos probatorios que han sido admitidos y discutidos en el proceso, evitando agregar nuevos hechos o pruebas no contempladas dentro de la acusación. Otro punto clave es el principio de congruencia interna, es decir, no debe contener contradicciones o inconsistencias en su fundamentación. Debe existir una relación lógica entre los hechos probados y la conclusión a la que se llega.
También es importante destacar que existen excepciones al principio de congruencia, como en casos en los que el tribunal puede considerar hechos que no han sido mencionados en la acusación, pero que están estrechamente relacionados con los hechos que se han alegado y los cuales han sido probados. Sin embargo, estas excepciones están sujetas a ciertos límites y requisitos establecidos en la ley. La clasificación de la incongruencia tenemos entre ellos el ultra petita. Es cuando una sentencia que excede los límites establecidos en la acusación y solicitud de las partes y proviene del latín que significa más allá de lo pedido. El vicio ultra petita se produce cuando una sentencia penal excede los límites establecidos en las acusaciones o solicitud de las partes. Esto puede generar un problema de congruencia y violar el derecho a la defensa del acusado. Para evitar este vicio en los tribunales, deben ceñirse estrictamente a los términos establecidos por las partes y respetar los límites de estas acusaciones. También tenemos el extrapetita, que se refiere a una situación en que la sentencia excede los límites establecidos por las solicitudes y las peticiones durante el proceso. La defensa tiene derecho a conocer los límites de la acusación y a preparar su defensa en consecuencia. Una sentencia que excede los límites de la acusación le privaría de esta oportunidad y podría generar indefensión. También tenemos la infrapetita, la cual se refiere a una situación en la cual la sentencia penal impone una pena o sanción más favorable para el acusado de lo que fue solicitado por la parte acusadora. Y finalmente tenemos la citrapetita, ya, es decir, la sentencia aborda cuestiones o aspectos que no fueron objeto de acusación o no fueron debidamente debatidos en el juicio. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Muy buenas noches, docentes y compañeros. Yo, Luis Alberto Figueroa Castro, del paralelo C2, voy a continuar con mi intervención. Como primer punto tenemos el principio de prohibición de autoincriminación. El principio de prohibición de autoincriminación, también conocido como derecho a no autoincriminarse o el privilegio contra la autoincriminación, es un principio fundamental en el ámbito penal que protege el derecho de una persona a no ser obligada a hacer declaraciones o proporcionar pruebas que pueden incrementar o autoinculparla. Continuando con el derecho a guardar silencio. Dentro del principio de prohibición de autoincriminación en el ámbito penal se encuentra el derecho a guardar silencio. El derecho a guardar silencio es una manifestación específica de este principio y garantiza a una persona el derecho de no ser obligada a hacer declaraciones o proporcionar respuestas durante un interrogatorio o un proceso penal. Ahora les hablaré sobre 4 instrumentos que consagran la no autoincriminación. Empezando por el primer instrumento que tenemos, la Constitución de la República del Ecuador. En su artículo 76, numeral 6, dice que toda persona tiene el derecho a no autoincriminarse. Como segundo instrumento tenemos el Código Orgánico Integral Penal. En su artículo 24 establece que nadie puede ser obligado a declarar en su contra o aportar pruebas que pueden ser utilizadas en su perjuicio. Como tercer instrumento tenemos Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el artículo 14, numeral 3, nos dice que el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable. Como por último instrumento tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el artículo 8, numeral 2, literal D, se establece el derecho de toda persona acusada de un delito a no ser obligada a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Ahora, para finalizar, hablaré sobre el juicio abreviado en el Ecuador. Este se encuentra regulado en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Este procedimiento tiene como finalidad agilizar la justicia penal y evitar la realización de un juicio largo y complejo, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos y garantías procesables. Muchas gracias, docentes y compañeros. Bueno, compañeros y docentes, en este caso voy a hacer una pequeña conclusión con respecto al tema revisado y estudiado. Pues nosotros durante el desarrollo de esta
de esta investigación hemos podido analizar y explorar los diversos principios constitucionales en el ámbito penal, como el principio de legalidad, el principio de seguridad jurídica y el principio de motivación, y también el principio de proporcionalidad, entre otros. Cada uno de estos principios tiene un impacto directo en la forma en cómo la que se lleva o se ejecutan a cabo todas las investigaciones de los juicios y sentencias penales. Hemos comprendido que estos principios son fundamentales para garantizar un sistema de justicia equitativo y respetuoso de los derechos humanos. Sobre todo, aplicar penas proporcionales a la gravedad de los delitos y proteger el derecho a no autoincriminarse. Se busca preservar sobre todo la dignidad y la integridad de las personas involucradas en el proceso penal. Muchísimas gracias.